Ahora sí. Bueno, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo mirar, cómo configurar un gráfico para ver de una manera más eficiente el precio. Porque miren, ¿a quién no le ha pasado que se le complica ver mucho el mercado? No sé, por ejemplo, mira algún instrumento y está revisando un instrumento y no le entiende, o sea, ve puras cosas raras, lo expande, lo comprime y al final del día pues no entiende de qué está haciendo exactamente dentro del precio. Entonces, es un error muy común que ocurre cuando uno todavía está, a veces tiene tiempo, cuando uno no tiene bien definido cómo, digamos, cómo visualizar el gráfico, cómo tener unas métricas precisas. O de hecho no hay nadie que te diga cómo tú tienes que mirar el gráfico. Hay muchas estrategias allá afuera, algunas lo miran de un modo diferente, pero es algo que muchos no le dan un cierto enfoque. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es estandarizar un estilo de visualización que permita identificar con una mayor facilidad una estructura de mercado. Y en este caso, cuando hablo de estructura, me refiero más a la estructura tendencial, aunque puede haber diferentes estructuras alternas o pequeñas variantes, pero en sí, a lo que me refiero por estructura, me refiero a una estructura tendencial. Y una estructura tendencial es un concepto muy básico, que ya sabemos cómo está conformada por un patrón de reversión, por una fase tendencial, por expansiones, contracciones, expansiones, contracciones, luego nuevamente por patrones de reversión. Así está constituida de manera general un ciclo de mercado, una tendencia, etcétera, como le quieran llamar. Pero en sí, el paso uno que deberían de hacer es cómo nosotros podemos identificar esa formación del precio con una mayor facilidad. En este caso lo podemos hacer por medio de la configuración de gráfico. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ver acerca de esa configuración de gráfico que nos permita reconocer con mayor facilidad las estructuras del mercado, para que no pase eso de que tú miras un instrumento y no entiendes nada. De hecho, lo he visto bastante con gente con la que trabajo. Les muestro instrumentos y cuando yo les muestro mis instrumentos, cuando yo comparto mis capturas, todo el mundo le entiende, todo el mundo lo ve y dice, ok, eso está claro, lo entiendo, pero al momento que tú le dices, oye, ok, muéstrame tal instrumento tú, y te lo muestra y todo eso es un caos, no se entiende nada, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces lo que se busca es reducir esa digamos que esa incertidumbre, esa complejidad de no entender nada. Entonces, ¿cómo lo hago? Muy simple. Algo que yo llamo un estándar. Ojo con esto, es estándar. ¿Qué es un estándar? Un estándar es ciertos parámetros de cómo está configurado mi gráfico que me permite visualizar con mayor facilidad cualquier estructura del mercado. Vale, entonces eso quiere decir que lo primero que yo, pues son cosas que podrían parecer una estupidez, pero al final del día son cosas muy importantes, cosas como cosas tan tontas como el navegador, ¿saben? El navegador, yo utilizo Google Chrome, cosas como esto que sí es muy importante, la plataforma donde tú haces trading, donde tú visualizas el precio, eso sí es algo muy importante porque no es lo mismo analizar en el MetaTrader, no es lo mismo analizar en otras plataformas que analizar en el TradingView. Es diferente porque en el MetaTrader, de hecho yo no lo utilizo porque en el MetaTrader se ve así, tú ves el gráfico así, entonces se puede complicar bastante identificar lo que es la estructura del precio. Tú lo ves así y de aquí pasa así en el MetaTrader, ¿sí? Pasa así, así. O sea, no tiene un punto intermedio, lo cual el TradingView sí que lo tiene y es por eso que facilita muchísimo la parte de visualización. Entonces, la plataforma que yo recomiendo utilizar por defecto para ver con mayor facilidad lo que son las estructuras del precio es el TradingView. De cajón, el TradingView. Es la que yo utilizo, vengo utilizando desde hace muchísimo tiempo
es la que se hace más sencillo identificar las estructuras. Listo. Luego, luego que tú ya sepas el navegador, el TradingView, ahora lo siguiente es algo más dentro de la plataforma, que es el TradingView, cómo lo tengo configurado para visualizar lo que es con mayor facilidad las estructuras. Miren, dentro del TradingView se tiene que trabajar lo que es el estándar de visualización. Miren, no es lo mismo mirar el gráfico así, que mirar el gráfico así, que mirar el gráfico así, ¿ok? No es lo mismo, se pueden ver cosas diferentes, a veces se puede ver cosas casualmente lo mismo, pero en general puedes ver cosas que son muy distintas a la que verías mirando el gráfico de otro modo. Entonces, ¿cómo yo lo tengo configurado? Miren, una vez una persona me dijo que yo oculte mi barra de herramientas, esta de acá, esto, bueno, no mi barra de herramientas, mi barra de instrumentos, esto de aquí. Me dijo que la tenía muy grande, que estaba muy larga mi barra de instrumentos, que yo la ocultase para que vea el gráfico más, pero esa persona no tiene ni idea de por qué tengo mi barra de herramientas, perdón, de instrumentos aquí. O sea, no es casualidad que yo tengo mi barra de instrumentos aquí, que tiene tal tamaño, no es casualidad. Yo lo tengo definido de ese modo porque en sí esto es lo que me interesa a mí. Este es mi entorno de trabajo. Todo lo que se ve aquí en gráfico naranja, ese digamos que es el entorno de trabajo. ¿Sí? Yo no quiero que sea así. Yo no quiero que sea así porque puede ser que yo vea otras estructuras. Yo quiero que sea así. Y es por eso que yo lo tengo configurado de este modo. Entonces, eso aquí lo podemos agregar, colocar barra de instrumentos. Como les dije, esto, algunas cosas pueden parecer una estupidez, pero realmente cosas que muchos no le prestan atención, pero que sí que tiene relevancia porque afecta directamente a lo que tú estás percibiendo y a lo que tú estás viendo. Por eso, a pesar de que es una estupidez, tiene su afección. Por eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Ok? También, por último, para finalizar, lo que es el gráfico, cómo lo visualizo. Aquí el último. Compresión de gráfico. Compresión del gráfico. La compresión del gráfico la tengo fija. Yo la manejo fija. A ver. La manejo fija. Creo que estoy grabando. No recuerdo si le di. Ah, sí estoy grabando. Yo la tengo en fija, que es, miren, uno antes de la compresión. Eso es compresión, donde ya no se percibe lo que son las velas. ¿Sí? Eso es una compresión y yo lo manejo así. Uno antes de llegar a un punto de compresión. O sea, aquí. Es el punto idóneo que yo uso de compresión del gráfico. No lo miro así, no lo miro así, lo miro uno antes de llegar a un punto de compresión. Lo miro así, ¿ok? Así es como yo tengo configurado mi gráfico. Navegador, plataforma, mi barra de instrumentos y mi modo de visualización. Bueno, entonces resulta que todo esto, todas estas configuraciones me permiten ver con mayor facilidad digamos que la estructura que me interesa operar. O sea, todo esto me permite ver con mayor facilidad o reconocer con mayor facilidad una estructura. Eso es el objetivo de configurar el gráfico. Ese es el objetivo. Bueno, aquí hay otro que puede afectar, de hecho que sí afecta igual bastante, puede afectar bastante, que es la resolución. Resolución de pantalla. Puede depender si tienes un monitor 4K, un monitor Full HD, un monitor HD, un monitor por debajo del HD, 2K inclusive puede tener afección. ¿Por qué? Porque miren, si uno tiene, no sé, una resolución, digamos que, no sé, 4K por decirlo, ¿no? Tiene su monitor gigante de 4K y dice que va a ver bien el gráfico y va a ver más del gráfico, lo va a ver así. Fíjense, lo va a ver más o menos así. Pero algo que hay que entender de esto,
Es que mientras tú veas más datos en la pantalla, mientras tú veas más gráfico en la pantalla, la estructura que estás percibiendo es cada vez más grande. Y si la estructura es cada vez más grande, lo cual significa que los stop loss, que las entradas son de una estructura más grande. Por ende, si en H1 normalmente tenías stop loss de 30 pips, si tú tienes más información en ese mismo H1, misma temporada de H1, ves más datos, más gráficos, quiere decir que en lugar de tener un stop loss de 30 pips, vas a tener un stop loss de 80 pips, de 90 pips, lo cual pues ya no es lo más, no es lo más eficiente, ¿ok? Entonces, mientras tú veas más pequeño el gráfico, pues obviamente todo es equivalente, ¿no? Todo se va reduciendo. Si yo viera el gráfico más pequeño, a ver, vamos a ver, ok, así. Vamos a regresarlo como estaba. Ok, si yo viera el gráfico más pequeño, pues obviamente voy a ver otra estructura diferente. Por lo cual, si yo operara una estructura más pequeña, mis stop loss serían más pequeños, etcétera. Entonces, por eso les digo que es muy importante igual donde uno está mirando el gráfico, porque también no es lo mismo mirarlo desde el móvil, que es más rectangular, que por lo general algunos móviles tienen pantallas de resoluciones 2K, algunos tienen Full HD, algunos tienen HD, etcétera. Entonces, esas son cosas que minúsculas que nadie habla de ello, pero que realmente tienen una afección, porque es tan evidente que tienen una afección, porque si tú ves más datos, más gráfico, más estructuras, o una estructura más grande, pues obviamente tus stop loss, tus entradas van a ser basados en esa estructura más grande que estás viendo. Si la estructura es tan grande que no es equivalente a un H1 promedio, que alguien vería una resolución, no sé, HD, pues es evidente que si tú ves más grande, tienes que tener stop loss más grandes porque la estructura es más grande. Ahora les voy a explicar cómo funciona eso de las estructuras para que entiendan aún mejor que la resolución tiene afección. Así de simple. Y cada uno decide, pues obviamente, cómo trabaja. Cada uno decide que si les gusta trabajar más en 4K, en HD, Full HD, etcétera. ¿Ok? Y es cuestión del usuario. Simplemente hay que entender que mientras más gráfico veas, que mientras más grande sea tu estructura, tu, tu proporción de niveles, tus stop loss, todo eso, van a ser más grandes. Simple. ¿Por qué van a ser más grandes? Por el tema que vamos a ver justamente ahorita. Vamos a hablar acerca de ahora sí, de las estructuras. Bueno, resulta que en una misma temporalidad, aquí estamos en gráfico H4, si estamos en H4, bueno, no importa, en una misma temporalidad, la que sea, se pueden apreciar tres diferentes estructuras. Sí, existen tres diferentes estructuras. Existen tres estructuras diferentes. ¿Ok? Y esas tres estructuras diferentes se pueden apreciar o se pueden ver parte de ellas en la misma temporalidad. ¿Sí? ¿Cuáles son esas tres? Está lo que llamamos la estructura nano, la nanoestructura. Está la microestructura y está la macroestructura. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos esas tres estructuras en el precio. Como les digo, esas tres se pueden percibir en la misma temporalidad y ahí está digamos que el peligro. ¿Por qué digo que peligro? Porque podemos combinar dichas estructuras. El hecho de que existan esas tres, podemos correr el riesgo de combinar dichas estructuras. Porque fíjense, si uno está analizando el gráfico, digamos que así más comprimido, y aquí detectamos que es un ciclo bajista, que está en un camino bajista, etcétera, pero digamos, no sé, que uno busca movimiento para seguir vendiendo, por decir algo, ¿no? Pero resulta que al día siguiente, esa persona esperaba esto, ¿no? Pero resulta que al día siguiente la persona, pues solamente porque no es muy consciente de esto, pues al día siguiente ve una estructura diferente. Incluso se le puede olvidar lo que estaba viendo previamente. Anteriormente o el día anterior estaba viendo algo así, pero al día siguiente, porque no tiene ni idea de las estructuras, lo estaba viendo de una manera diferente. Entonces ya está viendo otra información, ya no está viendo lo mismo que estaba viendo aquí. ¿Ok? Ya está viendo otra información de una estructura obviamente un poco más grande.
Entonces, por eso les digo que es muy importante saber diferenciar entre esos tres tipos de estructuras que se pueden ver en la misma TF. Es muy importante saber que existen y sobre todo saber diferenciarlas para no generar ese choque o esa confusión o ese mal hábito de mezclar estructuras. Eso sí es peligroso porque no solamente afecta a la gestión, que desde que afecta a la gestión ya es gravísimo, no solamente afecta a eso, sino afecta también a la correlación que puedan tener con otros instrumentos, afecta muchísimo a la parte del seguimiento, porque tú puedes haber tenido una operación y te salió bien y todo eso, pero al momento que tú le quieras dar seguimiento a ese mismo instrumento, ya no vas a recordar en qué estructura estaba, porque al día siguiente ya lo viste totalmente distinto, ya viste otra estructura totalmente diferente. Y es ahí el verdadero peligro. ¿Ok? Entonces, este estándar se enfoca en solamente identificar una estructura. ¿Sí? Así como está configurado ese estándar, solamente buscamos identificar una estructura, lo cual yo llamo, o varios llaman, la estructura micro o la microestructura, ¿sí? Que es la idónea para operar. ¿Ok? Entonces, este estándar sirve para identificar con mayor facilidad y mayor eficacia la estructura micro, que es la estructura que yo determino, la estructura operable, y la estructura micro se puede dar en cualquier temporalidad. Y también les digo que dentro de la misma temporalidad existen las tres. ¿Cómo se ve la estructura nano? Cuando tú acercas mucho el gráfico, estás viendo una nanoestructura, una estructura muy pequeña de esa temporalidad, ¿sí? Y cuando tú alejas el gráfico, estás viendo una macroestructura, una estructura más grande de esa temporalidad. Porque fíjense, aquí estoy viendo más datos, más información del precio, veo que aquí así está todo eso, y no es la manera más eficiente de verlo, porque si yo quiero ver una macroestructura, mejor me voy al gráfico diario. Entonces, para eso existe el gráfico diario, que dentro del gráfico diario, técnicamente lo que yo buscaría es, obviamente, aplicar mi estándar para identificar la microestructura del gráfico diario, ¿ok? Entonces, es así como yo voy escalando, es así como yo voy buscando el gráfico, ¿sí? Trabajo por estructuras. Tengo un estándar, ese estándar configurado me ayuda a identificar con mayor facilidad una microestructura. Bien, ahora bien, ahora lo siguiente. Ya que uno tenga configurado eso, ya que uno entienda que hay tres tipos de estructuras y tiene que trabajar en el reconocimiento de la microestructura, la pregunta que uno puede surgir es ¿y para qué, para qué quiero trabajar en esa estructura? O cómo funciona eso? Es muy simple. Si tú detectas una estructura tendencial, ves que va bajando y todo eso, ¿no? Y estás trabajando en esa estructura tendencial que tú ya viste, pues fíjense, es muy fácil dar seguimiento, es más sencillo dar seguimiento, es más sencillo gestionar, estandarizar una gestión es más sencillo y obviamente es más sencillo utilizar herramientas y buscar entradas. ¿Por qué? Porque si tú todo el tiempo trabajas en esa estructura, obviamente te vas a familiarizar con ello. Entonces tú detectas esto y dices, ok, aquí hay un ciclo bajista, está contrayendo, por lo cual sigue una expansión, ¿sí? Eso quiere decir que, miren, aquí hay una estructura. Quiere decir que tú tienes potencial a operar diferentes puntos del precio. ¿En qué se basa mi estrategia a nivel general? En operar tres puntos importantes del precio. Tres operaciones diferentes. En general, yo busco tres operaciones distintas. Es operaciones, inicios de ciclo, operaciones, fin expansivos y operaciones, fin de contracción. Sí, en general, eso es lo que yo busco. Todo el tiempo que yo miro el gráfico, estoy buscando cualquier tipo de esas entradas, según lo que sea, según lo que me está dando el precio, según cuál sea la estructura. Eso es lo que yo estoy buscando, ¿ok? Entonces, si tú entiendes que existen esos tres tipos de operaciones, si tú entiendes esto, eh, sabes que esas tres tipos de operaciones las tienes que buscar en una microestructura. Entonces, es ahí donde toma sentido el por qué yo tengo hecho un estándar. Porque si yo no tuviera un estándar, yo todo el tiempo estaría buscando este tipo de entradas en estructuras diferentes, lo cual, como yo les dije, la gestión se va a la basura, el seguimiento se va a la basura, pero como tengo estandarizado eso y yo sé que todo esto
lo tengo que buscar en una microestructura, cuya microestructura es más sencillo reconocerla bajo la configuración de gráfico que yo tengo hecho, entonces toma totalmente sentido y es mucho más sencillo dar seguimiento a los instrumentos. Entonces, ¿qué yo les recomiendo? Paso número 1, configuren su entorno de trabajo, unifiquen una única estructura en la cual van a trabajar. Ya que tengan eso, pueden utilizar, como digo, mi estrategia, mi modelo. En este caso, quiero que entiendan que yo busco esos 3 tipos de operaciones. Poco a poco lo iremos hablando en el transcurso de estas sesiones, pero como paso 1 es configurar lo que es el entorno de trabajo y saber en qué estructuras uno tiene que trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer el día de mañana, vamos a buscar, vamos a aplicar este concepto, vamos a analizar estructuras o buscar estructuras micro en el gráfico. Si se dan cuenta, en el canal de Telegram, todas las capturas que yo hago desde el TradingView son con una estructura única. O sea, no van a ver capturas con el gráfico así, ni capturas con el gráfico así, salvo que quiera representar algo, pero no lo van a ver. No van a ver gráficos de diferentes estructuras. Y van a ver que cada gráfico que ustedes ven o cada gráfico que yo comparto, se entiende perfectamente la estructura. Y tú puedes verlo y decir, es muy fácil lo que está haciendo ese tipo. Y es que sí, él trata de eso, que sea lo más sencillo posible, de entender que si tú entiendes qué está haciendo, y tú tienes configurado todo eso para que se te facilite entender qué es lo que uno está haciendo, pues es evidente, pues, de que sí se hará más fácil. Y de hecho, cuando yo comparto un gráfico, como les digo, la gente lo ve y dice, pues, yo lo entiendo. Pero si tú le pones a hacer a la persona, oye, analízame tal instrumento, ven cualquier cosa, ven cualquier cosa. Y ya luego que uno le explica y le va diciendo, hay esto, vamos a filtrar eso, etcétera, se configura de este modo, pues uno ya le va entendiendo, ya va entendiendo el contexto, ya va entendiendo el precio, ya se le facilita más captar información del precio, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que hay que trabajar. Mañana vamos a ver ejemplos de esto, pero en sí esto es muy importante. Como les digo, son cosas que pues, no muchos hablan de ello, pero que realmente sí tiene repercusión, porque es totalmente evidente la repercusión que tiene, ¿ok? Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. No quiero que sean videos largos, quiero que sean 20 minutos, 25 minutitos para que sea fácil de volver a ver, ¿ok? Si hay videos de 40, 50 minutos, nadie lo ve, ¿ok? Así que vamos a dejarlos de aquí. Que tengan una excelente noche. Cualquier duda, pregunta, me lo pueden hacer en el Telegram. Y ya está. De momento, que pasen una excelente noche y nos vemos.